Buenos días, profesor. Buen día. Vamos a empezar. Bien, habíamos manejado ayer, hasta el día de ayer, ¿sí? La sesión anterior, ¿sí? Habíamos llegado a tener un circuito que vamos a tener aquí nuestro sensor, nuestro LM35, y que de alguna forma habíamos tratado de diseñarlo, ¿sí? De aquí teníamos nuestra salida que vamos a manejar. Aquí está la salida. Este sería mi LM35. Este circuito yo espero que lo tengan ya armado para que el próximo viernes nos veamos en el laboratorio, ¿no? Se supone que vamos a tener acceso al laboratorio. Y de aquí teníamos entonces nuestro operacional. Este operacional que vamos a trabajar con un inversor, ¿sí? Y vamos a tener aquí una resistencia que es nuestra RI. Aquí vamos a tener entonces otra resistencia que era nuestra RF. Aquí tendríamos nuestra salida, ¿sí? Y aquí tendríamos, aquí sí me faltó esta parte, ahorita se las comento. Aquí no puse una resistencia, nada más hice una referencia a tierra. Aquí vamos a tener entonces otra resistencia. Y aquí íbamos a tener un potenciómetro. Iba a estar conectado a más 12 y a menos 12. Estos más 12 volts corresponden a la alimentación que le damos al LM35. Estos 12 volts son para este nodo que tenemos aquí en este potenciómetro, aquí este. Aquí nosotros vamos a conectar a este, ¿sí? Tendríamos entonces que aquí teníamos a RI, que RI era un arreglo de resistencias, ¿sí? Aquí tendríamos nuestra RF. Y aquí tendríamos, creo que le puse RZ, ¿sí? A este RZ y aquí vamos a tener un voltaje de referencia, ¿sí? Los valores de aquí sí no recuerdo cuáles calcularon ustedes o con cuáles se quedó a final de cuentas. ¿Cuánto le pusieron aquí? ¿Cuánto quedamos aquí en RF? 470 kiloohms. 470, ¿sí? Aquí tenemos 470. Entonces, ¿de cuánto quedó esta resistencia, RZ? ¿Alguien me dice? Quedó del mismo valor. De 470. Queda igual, profe. Exactamente. Aquí tenemos 470K, ¿sí? Iguales. ¿Y esta cómo quedó? La DRI. Bueno, en esos dos valores de 47 kiloohms. Así es. Pero dijo que pusiéramos una resistencia que mínimo fuera de 10 kiloohms y un potenciómetro que nos permitiera llegar a este valor de 47. Y teníamos dos opciones. ¿Cuáles gustaría a ustedes? Que RI fuera igual a qué. Aquí tendríamos un arreglo, ¿sí? ¿Cómo quedaría? Tengo aquí una resistencia fija que me va a asegurar la resistencia de entrada y luego aquí ya tenía conectado otro, el potenciómetro. Aquí lo vamos a meter, ¿sí? Y aquí ya era un potenciómetro que nosotros tenemos que conectar aquí, ¿sí?
¿De cuánto quedó por fin este valor de resistencia? ¿Cuáles van a decidir ustedes si me metía la de 47K? Pues usted dijo que si utilizábamos los valores de 22 y 50K era más preciso. En teoría. Pero acuérdense, cuando nosotros a diseño probamos, si no nos queda, analizamos y tenemos que volver a proponer valores, ¿sí? Todo esto son propuestas que nosotros diseñamos y tenemos que probar. Ahorita les comento algunas cosas. Entonces bueno, ustedes dicen que yo dije aquí una de 22K y acá una de 50K, ¿verdad? Entonces yo ya tendría aquí un arreglo. Este sería mi arreglo, ¿sí? Esto me va a permitir que yo pueda ajustar para de 0 a 100 grados centígrados, ¿sí? Si yo puedo ajustar de 0 a 100 grados, quiere decir que yo puedo tener desde 0 grados centígrados hasta 100 grados centígrados, porque es una temperatura que yo puedo manejar por el momento, ¿sí? Esta, de alguna forma, va a corresponder a cuánto me va a entregar el LM35 de voltaje. Este LM35, ¿cuánto me entrega de voltaje? Que va a ser la entrada que tengo aquí. Le va a entregar de 0 a 1 volt. Me va a entregar un rango desde 0. Vamos a poner en otro color. Me va a entregar desde 0 hasta 1 volt, ¿sí? Este me entrega de 0 a 1 volt. ¿Cuánto me entrega aquí, a la salida del operacional? ¿De cuánto va a ser mi rango? Ya estamos. Entonces estaríamos diciendo que estos 0 a 100 grados centígrados me representan aquí 0 volts hasta 1 volt para el LM35, ¿sí? A la salida del operacional, aquí ya tengo otro rango. Este es un adecuador de señal. ¿Por qué le llamamos un adecuador de señal? Porque me va a adecuar los rangos a lo que yo voy a trabajar, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería mi rango de salida? De 0 a 10 volts. De 0 volts a 10 volts, ¿sí? Eso es lo que yo voy a tener aquí con este circuito nada más, ¿sí? Implica entonces que aquí hay una resistencia que le vamos a llamar complementaria, ¿sí? Uy, borré algo de más. Entonces aquí voy a meter una resistencia. Y esta resistencia, vamos a decir que esta es una R complementaria. ¿Alguien sabe por qué metemos una resistencia complementaria ahí? Y esta resistencia, más bien no de complementaria, es de compensación, perdón, de compensación. Esta R de compensación es igual, y quiero que lo calcule ahorita rápido, a RZ en paralelo con RF y en paralelo con RI. ¿Quién calcula rápido esta resistencia de compensación? Es algo que aprendieron desde hace mucho, hacer esto, desde circuitos. Tengo 3 resistencias que están en paralelo. ¿Por qué las veo en paralelo? Están conectadas al mismo nodo, ¿sí? Entonces yo las calculo este valor de esta resistencia en paralelo. ¿Cuánto da? Hay que sacar el paralelo de las 3 resistencias.
¿Quién ya la calculó? Profe, yo tengo que sería de 39.16 kilos. Vamos a ponerlo de 39K. Es un valor aproximado, ¿sí? 39 kiloohms aproximadamente, ¿sí? Esa resistencia de aquí fija. ¿Alguien me puede decir por qué tenemos que hacer esa compensación? ¿Por qué lo hacemos para los amplificadores operacionales? Bueno, porque un amplificador operacional es un circuito hecho a base de transistores, pero los básicos son estos. Creo que mencioné algo de esto, ¿sí? Aquí tengo una entrada, aquí tengo otra entrada. Estos dos bajan, los conectamos aquí. Y aquí tenemos otro transistor más, que es el que trabaja en función de base común para reforzar la corriente, ¿sí? Y para mí, yo tengo aquí la entrada positiva, porque es un aplicador diferencial, y aquí tengo la entrada negativa. Si nosotros observamos cómo está nuestro circuito, lo que veríamos es esto. Aquí, si yo lo pongo directo a tierra, que sería la positiva, ¿cuánta corriente entra? No entra nada de corriente. Pero por acá sí tengo corrientes. Entonces queda desbalanceado. Entonces tenemos que balancear las corrientes. Por eso metemos esta resistencia de compensación. Tengo que igualar el valor de las resistencias que están aquí con la que está acá. Pero como estas tres están en paralelo, calculo su paralelo y le pongo una resistencia para que estén equilibradas las corrientes y no se desbalancee este operacional. Porque son las corrientes que se drenan hacia el operacional. Entonces tengo que hacer esa compensación. ¿Sí queda claro por qué lo hacemos? ¿Por qué metemos esta resistencia de compensación? ¿Cuándo lo hacemos? Cuando tenemos más de dos resistencias. Cuando tengo como inversor puro, lo que me interesa aquí es la tierra virtual. Pero cuando ya meto más de dos resistencias, tengo 3, 4 resistencias según aquí estaríamos trabajando, estaría trabajando como sumador. Entonces sí tengo que hacer una compensación de corrientes para que pueda trabajar bien balanceado en corriente. Por esa razón vamos a cambiar esta resistencia, ¿sí? Esta que está aquí, y la vamos a calcular con el paralelo de todas las que estén conectadas a la entrada negativa, ¿sí? Por eso metemos esa resistencia de compensación. Espero se acuerden de eso, ¿sí? Por ahí se los han de haber dado cuando iban operacionales. ¿Preguntas, dudas, compañeros? Bien, si no hay preguntas, dudas, vamos a seguir con este pequeño circuito que tenemos que lo vamos ahorita a hacer agrandar y que básicamente vamos a sacar la primera práctica. De aquí entonces, que yo voy a sacar que el voltaje de salida va a ser igual a ¿qué? Primero, tendríamos aquí que poner esta RI y esta RF. Y tendríamos aquí una RF entre RI multiplicado por el voltaje de entrada. Ese voltaje de entrada es lo que me está entregando el sensor. Eso es lo que yo tengo como esta entrada, aquí así. Y luego tengo que poner este otro, aquí es donde se suman, en esta parte, ¿sí? Entonces tendríamos que poner más. Tendría que poner RF. Y aquí poníamos a RZ. Multiplicado por ¿quién? Por un voltaje de referencia, ¿sí? Este voltaje de referencia es el que tengo aquí, en este punto, en este potenciómetro, es el que voy a ajustar, ¿sí? Entonces ya tengo aquí la entrada. Esa entrada que tengo del sensor es el que voy a multiplicar de acuerdo a las resistencias que tengo aquí.
Como tenemos 470 entre 47, multiplico 10 veces el valor que me está entregando este, ¿sí? Y luego le sumo un valor que va a quedar fijo, porque aquí voy a tener una ganancia unitaria. Esa ganancia unitaria es porque nada más tengo dos resistencias del mismo valor. De tal forma que yo tengo aquí que esto es Y igual a MX más B. ¿Se acuerdan de esta ecuación? ¿Quién es esa ecuación? La ecuación de la recta. Es la ecuación de la recta, exactamente. Entonces, M corresponde a la ganancia, que es la pendiente. ¿Cómo le voy a dar la pendiente? ¿Sí? Y luego aquí, ¿dónde quiero que inicie? Aquí ajusto el 0. De tal forma que cuando yo hago un diagrama, yo voy a poner aquí. Y vamos a tener casi siempre en esta gráfica, es una función de transferencia gráfica, ¿sí? Y aquí trabajamos a la recta. Primero trabajo con B. Como esta es ganancia unitaria, entonces me voy a quedar con BR. ¿Se va a multiplicar? Jamás. Entonces nada más voy a ajustar un voltaje que me dé este punto, que me lo dé BR, ¿sí? Esto me va a ayudar a corregir la posible desviación que tuviera el operacional y las tolerancias de las resistencias. Entonces yo voy a poder ajustar perfectamente el 0, ¿sí? Si voy a ajustar el 0, entonces, ¿en dónde lo pongo? Yo quiero que esté aquí. Justamente lo quiero aquí. ¿Por qué? Porque si yo lo quisiera manejar aquí, a lo mejor el 0 anda por acá, ¿sí? O anda por acá, cualquiera de estos. Entonces, con BR, este BR, lo que hago es ajustarlo aquí que de 0. Esto es, de que cuando yo quiera calibrar mi circuito, voy a modificar este voltaje que está ahí, hasta aquí yo veo un 0. ¿Cuándo voy a ver un 0? Cuando la entrada tenga 0. Esto implicaría que si voy a calibrar con medida patrón, voy a manejar aquí 0 grados centígrados, ¿sí? Si manejo 0 grados centígrados, aquí debo tener un 0. Quiere decir que aquí en esta salida debo ver el 0. Si quiero ver el 0, entonces voy a mover este BR. Pero previamente, este arreglo de resistencias lo voy a ajustar al valor calculado. En este caso sería 47K. Entonces este arreglo de 22K y 50K lo voy a ver con mi ómetro y lo voy a ajustar a que dé 47K. ¿Por qué? Tengo que ajustar la ganancia para que aquí no se me altere, porque de alguna forma va a estar multiplicándose ya, ¿sí? Entonces voy a meter aquí, pongo mis 47K y voy a ajustar el 0, ¿sí? Si ajusto el 0, lo que estoy haciendo es poner este punto. Estrictamente voy a ajustar este punto. ¿Ese punto quién es? Mi 0. Eso lo voy a hacer cuando yo tenga aquí 0 grados centígrados, tengo 0 volts aquí, aquí a la salida tengo que tener 0 volts. Si yo no veo 0 volts, voy a mover este potenciómetro. Si está por arriba o por abajo, puede estar por arriba o puede estar por abajo por las desviaciones que tengamos, ¿sí? Por las tolerancias de resistencias. Entonces, aquí lo voy a ajustar. Quiere decir que cuando yo lo esté trabajando por aquí, voy a tener máximo de entrada 1 volt, ¿sí? Y aquí máximo de salida quiero 10 volts. Porque eso es lo que yo quiero como un rango de 0 a 100 grados centígrados, ¿sí? Entonces, tengo, para 0 grados centígrados, tengo 0 volts, ¿sí? Para 0 grados centígrados, a la salida del operacional ya multiplicado por 10, tengo 0 volts. Eso lo hago con el ajuste de BR, que es B. Estoy ajustando este punto, ¿sí? Donde esté el 0 de la recta. Después voy a ajustar el span. El span es el rango, ¿sí? Ya ajusté el 0, ahora tengo que ajustar este. Esta
esta es la ganancia que le estoy dando. Este es mi pendiente, ¿sí? Teóricamente, diríamos que yo quiero esto, que aquí se junten. Y aquí debería de tener yo el ajuste. Si tengo un volt aquí, debo tener 10. ¿Qué es lo que pasa entonces con esta ganancia que es mi pendiente? Si ese es mi pendiente, implicaría entonces que conforme yo varíe, y que ahora lo que voy a variar es el potenciómetro que tengo de R de entrada, ¿sí? Este R de entrada, pues tengo este potenciómetro, voy a estar variando la ganancia porque este va a variar, tener una resistencia que puede ir desde 22K hasta 72K, quiere decir que yo puedo cambiar, ajustar esta ganancia. Lo que voy a hacer es mover este potenciómetro y si tengo una respuesta que me da aquí, ¿sí? Quiere decir que la pendiente tiene aquí, quiere decir que no tengo la ganancia que me da 10, a lo mejor aquí me da, por así decirlo, 8 volts nada más, ¿sí? Entonces voy a ajustar la pendiente, voy a ajustar la ganancia, por eso voy a mover ese potenciómetro. Si yo lo muevo y me paso, entonces a lo mejor ando por acá. Y a lo mejor aquí me fui a 13 volts, ¿sí? Esto no lo quiero, ¿por qué? Porque no estoy en el rango de trabajo que necesitamos. Este es mi rango de trabajo. De 0 a 100 grados centígrados quiero ver que el sensor me dé de 0 a 1 volt y que el operacional me entregue de 0 a 10 volts. Entonces, esta ganancia es la que me mueve la pendiente, es la que me ajuste el rango, ¿sí? Yo quiero un rango de 0 a 10 volts. Ya ajusté el 0, fue lo primero que hice, ¿sí? De tal forma que cuando yo lo calibre bien, yo tengo esto. Hasta aquí, ¿sí? Que cruzo aquí en los 10 volts. Aquí quiero 10 volts. Preguntas, compañeros, para la calibración. ¿Dudas de qué hace la ganancia? ¿Cómo Profe, Sí, para nada más como rectificarlo. claro. Entonces, con el RZ, bueno, Ajá, con la parte que vamos a tener ahí con BR y todo eso, sí, ese es para ajustar el el 0. 0. Sí, Y porque aquí tengo una ganancia unitaria. ok, Entonces, este voltaje BR ya no se va a mover, se queda fijo, porque estas resistencias son fijas. Entonces, la ganancia es única y nada más ve un voltaje, que es el 0, ¿sí? hecho. ¿Y qué más? Dígame más. Y con la de RF, RI vamos a ajustar ahora para que dé en 10, ¿no? Para que así es. la recta quede donde debe. Exactamente. Si variamos estos valores de RFI, estoy variando la pendiente. Si yo varío la pendiente, es cómo voy a alcanzar qué valor alcanzo cuando tenga una entrada de 1 volt, ¿sí? Eso es lo que yo quiero calibrar. ¿Dudas, preguntas? Pregunten todo. Yo tengo una duda, profe. Dígame. Y para calibrar de 0 a 100 grados, primero se tiene que poner en 0 grados y de ahí se calibra. Así es. Y ahorita les digo cómo lo van a hacer. Nada más quiero que entiendan el circuito ahorita y ahorita vemos la calibración con medida patrón. Gracias. ¿Sí? Entonces, ¿alguien duda de por qué tenemos que hacer así la calibración? Primero ajustamos el 0, luego ajustamos el rango, ¿sí? Que les comenté que dentro de la instrumentación industrial a este rango, ¿sí? A la salida aquí, esto le llamamos span. Es una palabra que la van a encontrar en todos lados. Este es mi span, ¿sí? Lo voy a poner como lo ponen en inglés porque se me hace más práctico y no se les olvida. Y aquí va el 0. Entonces yo voy a hacer mi calibración, que aquí ajusto el span. Aquí siempre voy a ajustar mi span. No es cierto, estoy mal. Aquí voy a ajustar el 0. Aquí va mi 0.
Y aquí voy a ajustar el span. Este es el rango que yo quiero, ¿sí? ¿Sí queda claro cómo estamos trabajando ya el circuito? Es un circuito muy básico, es lo primero que empezamos a ver en operacionales, pero nos va a servir muchísimo. Porque voy a trabajar una variable analógica. Todas las variables analógicas las trabajamos con operacionales, ¿sí? Después la puedo meter a un convertidor analógico digital y entonces ya la puedo trabajar en forma digital y ya la puedo meter a un procesador. Pero mientras trabajo en analógico, ¿sí? Por eso necesitamos electrónica analógica. ¿Dudas, compañeros? ¿Preguntas? ¿No? Bien. Viene lo interesante, que es algo que tienen que hacer en su casa. Su LM35, voy a regresar acá. Y déjenme ver si lo tengo aquí. Bien. Ahí está ¿Ven mi cámara? Sí, profe. A ver si se ve. Vamos, este es un sensor. Bueno, este es un transistor cualquiera. El sensor es muy similar a esto, ¿sí? Voy a acercarlo lo más que se pueda. Lo van a tener que soldar así, ¿sí? Ya bajaron sus hojas de datos, entonces van a soldar así su sensor, ¿sí? Aquí se están juntando las puntas, no debemos de permitir que se junte nada, deben estar perfectamente separados, ¿sí? Con un mínimo de soldadura, entre menos soldadura mejor, ¿sí? Ahí lo tenemos. ¿Sí se alcanza a ver? Así lo van a tener que soldar. Tienen que tener bien definido por el diagrama de la hoja de datos quién es la alimentación, quién es la tierra y quién es quien te está entregando el voltaje del sensor, que te va a entregar de 0 a 1 volts a 0 a 100 grados centígrados, ¿sí? ¿Sí quedó claro? Bien, ahora viene la parte interesante. Este lo van a meter en agua, entonces lo tengo que aislar. Entonces, hasta aquí, esta puntita de aquí debe quedar libre, sin nada. Y que de aquí, de la mitad de este, que sería aquí, la mitad de este, hasta donde empieza los cables, donde esté el forro, hay que aislarlo para que lo puedan meter en agua. A mí en lo personal me gusta que lo hagan con resina epóxica, pero de la que hay es que el problema es que no se pueden juntar mucho ustedes, ¿sí? Ahorita, pero si se pudiera ver, entonces, con una jeringa de 2 componentes para resina, tela transparente, les alcanza para nada más, bueno, meten esto, de preferencia, metan aquí un termofit. Necesitan un cable delgado. Aquí tengo cable del 16, es muy grueso. Si pueden conseguir cable más delgado, pero que sea cable, no alambre. El alambre se va a quebrar y lo van a estar moviendo, ¿sí? Entonces, metan por favor cable, ¿sí? Si alguien tiene acceso a cable de micrófono, ese es buenísimo y lo pueden usar. O un cable muy delgado que sea del 20, sería ideal, de lo que quieran, ¿sí? Pero que definan bien quién es alimentación, quién es tierra y quién es el que te está entregando la señal. Entonces van a llegar y lo van a meter hasta por aquí, hasta por aquí, a ver, déjenme ver, hasta por aquí,
que es por acá. Hasta por aquí le van a poner resina. Si pueden conseguir la epóxica sería lo ideal. Y que les cubra la mitad, ¿sí? La mitad del sensor. Eso quiere decir que pueden meterle un masking tape en la puntita para que no se moje ahí. Porque si ustedes lo cubren todo, cambia la razón de cambio de temperatura y se vuelve lento, ¿sí? Entonces queremos mucha rapidez para medir. Entonces, ¿qué debe de quedar cubierta la mitad de lo que es el plástico del semiconductor? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? ¿Puedo volver a explicar cómo debe quedar la parte de arriba? La parte cubre la mitad de la parte del plástico, ¿sí? La mitad del plástico del sensor debe quedar descubierta, no le debe tener nada de resina. Ya pueden meter resina de silicón, pero que no toque nada. El silicón es muy aislante, es un dieléctrico, excelente dieléctrico, y le daría una constante de tiempo al calor sumamente grande que no nos serviría para el trabajo, ¿sí? Por eso me gusta más la resina, pero bueno, pueden hacer como sea. No les recomiendo mucho la resina de plastilina, la de esos, porque si no queda bien sellado, va a entrar el agua y se va a quemar luego el sensor, ¿sí? Tengan mucho cuidado en la configuración. En la hoja de datos la vista está por abajo, ¿eh? Entonces tengan mucho cuidado, porque en ustedes, la mayoría de los grupos, por lo menos dos queman el sensor luego, ¿sí? Entonces, todos los que estudiamos en el Politécnico, estudiamos ahí porque no tenemos los recursos, entonces no tenemos como estar comprando muchos sensores, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, tener mucho cuidado, tenemos que ser ya muy metódicos, muy observadores, estar seguros de lo que estamos haciendo, si no, lo van a quemar. ¿Sí queda claro? Sí, Dígame. profe, una pregunta. Sí. ¿Dónde podemos conseguir la resina? En cualquier otra palería se las venden, pero vale como alrededor de 100 pesos, según la zona. Hay lugares que se venden barato, hay unos que te venden muy caro, ¿sí? Ya ustedes saben que eso es variable, de acuerdo al quien te lo venda. Incluso las de autoservicio como Walmart, Soriana y esos te la venden, esas venden un poquito más caro, pues son caras. En mi opinión, si compraran una, alcanzaría para todo el grupo, porque es muy poco lo que se usa. Hay que mezclarlas muy bien, le embarras, como es muy líquida, queda una película muy delgada y funciona muy bien. Pero eso ya, el problema es que no creo que se puedan juntar. Me gustaría que ya lo tuvieran. El cable, vean, este cable, ¿sí? Aquí está, estos 3 cables. Cuando lo torzamos, lo volteamos así, ¿sí? Nada más lo torcemos, no lo trenzamos, tiene que ser así torcido, ¿sí? Así nada más hay que agarrarlo y darle vuelta. Esto es lo que lo va a aislar del ruido. La teoría me dice que por cada pulgada debo tener 2 o 3 vueltas para que no tenga una propagación de ruido, ¿sí? Por eso necesitamos que sea cable. Si metemos alambre, se va a romper internamente y no lo vemos. El dieléctrico lo cubre, que es el forro, ¿sí? Entonces, así lo tiene que poner, así lo vamos a meter, bien torcido. Aquí le falta la punta a torcerse, entonces lo tenemos que torcer, ¿sí? Para que no pase la interferencia, porque estamos sujetos a mucha interferencia. ¿Sí queda claro para todos? Profe, ¿y cuánta distancia es buena para el cable? 50 centímetros mínimo. Pues yo diré que con 50, porque van a estar trabajando. Si le dan hasta 75 está bien. Y ahorita les voy a decir por qué. ¿Sí? ¿Sí quedó clara esa parte? Entonces hay que armarlo, hay que tenerlo para que dentro de 8 días, para el próximo viernes de la semana que entra, nos veamos en laboratorio y lo probemos. De preferencia, ahorita les voy a dar, en estos días les voy a dar a lo mejor casi la acabamos hoy, la práctica, la primera práctica. Van a hacer un controlador on-off, estrictamente on-off, ¿sí? Pero que ya funciona, que ya lo podemos hacer trabajar,
¿sí? Y que si le manejamos la potencia va a funcionar muy bien. Eso es lo que queremos hacer, que vean que esto es factible, esto funciona, esto ya es un controlador que puede trabajar, ¿sí? Bien, entonces regresamos acá. En esta parte, pues van a hacer en su casa, háganlo en su casa. Bueno, vamos a agarrar otro color. En su casa, van a tomar aquí un vaso pequeño, no grande. Un vaso de vidrio de preferencia para que conserve el frío. Van a meterle unos 2 cubos de hielo. No necesitan más, o 3 cubos máximo. Entonces, y aquí meten otro cubo. Y lo dejan que se empiece a deshacer. Cuando se empieza a deshacer, va a llegar más o menos agua por aquí. Cuando ya tengamos agua, lo que necesito es que ustedes tomen su sensor y lo pongan aquí, pegado al hielo, sobre la superficie del agua. Y aquí salen sus cables, ¿sí? Como lo van a mojar, si no está aislado, se va a quemar luego, ¿sí? Porque hace corto el voltaje de alimentación que tenemos con el sensor, su tierra y la señal. Entonces va a ocurrir esto. Esto, para tener medida patrón de 0 grados centígrados y que debemos de estar a la altura del nivel del mar a 25 grados centígrados, yo puedo tener hielos y es seguro, ¿sí? Y bajo condiciones de presión atmosférica exacta de 766 milímetros de mercurio, que es una atmósfera, ¿sí? Yo puedo asegurar que cuando se está descongelando el agua, entonces aquí tengo 0 grados, ¿sí? Esta es una de las características que tenemos como medida patrón, el agua, ¿sí? Cuando cambia de estado del sólido al líquido, en ese momento hay 0 grados, ¿sí? Pero debemos estar a la altura del nivel del mar, estar a una atmósfera de 766 milímetros de mercurio y a 25 grados centígrados. Ahí se cumple y decimos que tengo una medida patrón. Por eso los laboratorios de certificación hacen que tener esas condiciones para poder hacer la calibración, ¿sí? Nosotros estamos en la Ciudad de México. ¿Es igual la presión a nivel del mar que en la Ciudad de México? Pregunta. No. No, ¿verdad? No, profe. Entonces, en la Ciudad de México no ocurre a 0 grados centígrados. Busquen en internet, aprendan a investigar, busquen fuentes confiables. Gran parte de lo que hay en internet no sirve si ya queremos trabajar ingeniería. Mucho menos artículos de españoles traducen, en sus traducciones dan un sentido que no es muy claro para nosotros. En mi opinión muy personal, una buena traducción lo hacen, a veces trabajan mejor los chilenos y los argentinos, son muy buenos traductores que nos dan muy claro el concepto. Por la forma de hablar de los españoles, nuestro concepto queda confuso. En lo personal no me gustan los textos de españoles, pero bueno, excepto 2 o 3 libros que sí he visto que son muy buenos, en lo personal no me gustan, ¿sí? Pero ya, esa es mi forma de ver las cosas. Entonces lo van a tener que hacer esto. Cuando ustedes metan este sensor aquí, y por eso el cuidado de mojarlo y por torcerlo porque no entre ruido, van a mover este sensor. Previamente esta resistencia ya le pusieron al valor calculado y entonces yo puedo mover este potenciómetro y puedo ver aquí el 0. Voy a calibrar, lo primero es el 0, porque al calibrar el 0 yo ya tengo esto, ¿sí? Ya tengo bien colocado este punto. Ya que hayan hecho eso, dices, bueno, ya podemos manejar esto, entonces vamos a calibrar el span, el nivel, el límite alto. Vamos a usar un recipiente metálico
¿sí? Y aquí van a ocurrir cosas bien interesantes. Como no voy a poder estar con ustedes hasta que lo vayamos a probar. Lo van a llenar otra vez de agua, no mucha agua, pequeño, con poca, un recipiente pequeño. Y le van a meter una flama aquí. Lo van a calentar. De tal forma que entre en ebullición. Lo que vamos a buscar es que haya un cambio de estado líquido a gas. Para establecer 100 grados centígrados, una medida patrón es cuando cambia de estado el agua de líquido a gas, ahí hay 100 grados centígrados, ¿sí? Entonces, medida patrón, para 0 grados centígrados tenemos, cuando el agua cambia de estado sólido a líquido, tengo 100 grados. Cuando cambia de líquido a gas, estamos a 100 grados, ¿sí? Aquí hay un calor latente, ¿sí? Ya lo verán en instrumentación, tenemos calor latente. En la curva de respuesta del agua, voy a tener que se mantiene a 0, está subiendo de menos 0, de menos un valor negativo por abajo de 0, llega, se establece, este es un calor latente, aquí tengo 0 grados, subimos otra vez la temperatura y se queda otra vez en un calor latente para los 100 grados y vuelve a subir, pero aquí ya es vapor. Si elevo mucho la temperatura del vapor, decimos que hay vapor seco, ¿sí? O sobrecalentado. Y ese es que no tengo partículas de agua, todo es gas, ¿sí? Que ese es el que usamos mucho a nivel industrial, vapor seco o sobrecalentado, ¿sí? A nivel industrial es lo que más utilizamos. Bien, aquí yo estaría entonces aquí mis 0 grados, ¿sí? Y aquí tendría mis 100 grados. Aquí hay un calor latente. Aquí ya cuando estudien todo lo que es temperatura, entenderán estos conceptos que manejamos mucho en instrumentación para entender. Entonces, por eso se mantiene aquí la temperatura constante, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer esto tocando la superficie del agua sin tocar el hielo. ¿Qué pasa si toco el hielo? ¿Qué pasaría? Piénsenlo. Pues es aún más frío. Sería más frío. ¿Qué pasa si lo sumerjo más? También sería más frío. Hay un efecto de convección. Manejamos en temperatura mucho el efecto de convección. Convección es que empiezas, la temperatura circula. Es como en una habitación. La temperatura en una habitación en el piso es una, en la parte alta es otra. El calor tiende a subir, ¿sí? Entonces, entre más bajo, más baja la temperatura. Entonces, por eso debe ser en la superficie, para que yo tenga 0 grados y cerca del hielo. Ahí tengo 0 grados. Cuando pongamos pongamos nuestro sensor ahora aquí. Entonces ahora voy a poner otra vez más. Escribe. Bueno, vamos a ponerle con otro ya que no quiere. Vamos a meter aquí en la superficie. Va a estar tocando. Si yo meto más el sensor, hay más temperatura abajo. Está tratando de salir y entonces aquí. Si yo lo pongo por arriba, hay otra temperatura. Por eso debo de tocar la superficie. Ahora, viene esto. Cuando llegue el primer hervor, ¿sí? Que es cuando es por primera vez empieza a hacer el cambio de líquido a gas, ahí hay, en la Ciudad de México, hay 92 grados. Después de 10, 15 segundos hay entre 96 y 97 grados. Aquí en la Ciudad de México el deshielo es entre 1 y 1.5 grados. ¿Sí? De todos modos, investíguenlo. Búsquenlo. ¿Sí? Si eso ocurre, entonces, ¿qué vamos a tener? Que yo tengo que hacer pongo y hago mi ajuste del 0 con
cuando yo lo meto en hielo. Lo voy a sacar mi sensor, espero tantito, lo meto aquí, a que toque el agua. Pero ya como va a estar hirviendo, entonces tomo ese criterio. Entonces, viene la pregunta. Si aquí voy a considerar que tengo 1 grado, que es cuando se descongela en la Ciudad de México, ¿cuánto voy a ajustar aquí en voltaje? ¿Cuánto? Tendría que ajustar 10 milivolts, ¿no? Porque por cada grado centígrado son 10 milivolts, ¿no? Según el sensor. Así es, aquí veo 10 milivolts, perfecto. ¿Cuánto veo acá? Que ahora el que estoy calibrando es este, y en esta calibración del operacional estoy corrigiendo todos los errores, ¿eh? Por eso calibro, pero ya lo estoy haciendo con medida patrón, ya lo hago con 0 grados centígrados, entonces ¿cuánto veo aquí? A la salida. Ya sé que el operacional me dio 10 milivolts. ¿Cuánto me va a dar aquí? Estoy multiplicando por 10. 0.1 volt. 0.1 volt o 100 milivolts, ¿sí? Cuando yo tengo 100 milivolts es porque ya ya ajusté aquí, ¿sí? Cuando yo lo ponga aquí, en el agua hirviendo, y yo considero que tengo entre 96 y 97 grados, ¿sí? Puedo tomar cualquier criterio de cualquiera de los dos. Voy a mover este potenciómetro de acá, que es el arreglo. Entonces, este sensor, ¿cuánto me va a estar entregando en milivolts para 96 grados? ¿Cuánto sería? Sería 970 milivolts. A 97 grados, 960 a 96 grados. ¿Cuánto tengo que ver aquí, a la salida del operacional? 9.7 volts. 9.7 volts. Como yo estoy en la altura de la Ciudad de México, ¿qué es lo que hice? Lo que yo, como cambié, tengo un punto aquí y tengo otro punto aquí, pero que estoy sobre la misma recta, ¿sí? Entonces ya lo calibré, pero con medida patrón. Quiere decir que lo que vea este sensor, yo lo puedo reflejar perfectamente aquí. ¿Sí queda claro? Sí queda claro por qué debo de calibrar sensores y que industrialmente todos los sensores, no importa la variable, los calibramos con medida patrón. En instrumentación verán todo eso. ¿Cómo hacemos calibración de cualquier variable? Porque la instrumentación es qué instrumentos tengo que meter en control. Y los instrumentos más importantes van a ser el elemento de control primario, que son sensores. Saco estas gráficas o estas tablas, ¿sí? Que alguien hizo un comentario el otro día, que me gustó su comentario, y ya a nivel industrial lo cambiamos de rango, ¿sí? Y lo vamos a meter de 4 miliamperes a 20 miliamperes. Ahí es cuando ya meto un transmisor. Voy a transmitir una temperatura, ¿sí? Pero yo ya lo veo en una señal eléctrica. Estas tablas en instrumentación las tenemos que hacer para todas las variables para calibrar, para que estemos haciendo una adquisición de datos. Voy a adquirir datos del proceso, ¿sí? Entonces, hacemos esto. Este adecuador siempre trabaja, lo voy a tener que trabajar
Nada más que ya para electrónica industrial cambiamos esta estructura, hacemos una mucho más compleja, ya no usamos una operacional de hacemos otras características, entramos en otro concepto de análisis más estricto en problemas de ruido. Lo llevamos y lo puedo calibrar así y lo puedo pasar de 4 miliamperes a 20 miliamperes. Si yo lo paso de 4 miliamperes a 20 miliamperes, yo lo puedo meter, yo puedo enviar mi señal hasta 1 kilómetro sin problemas, ¿sí? Y eso es lo que nosotros trabajamos. Entonces nosotros estamos apenas en una introducción de esto. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? Ahora, esta prueba que hago, ajustar el 0 y ajustar el span, que es el nivel alto, lo voy a hacer tantas veces como sea necesario hasta que te esté seguro de que aquí me da el 0 y me da los 100 grados, ¿sí? Lo voy a hacer tantas veces como sea. Tradicional. Normalmente andamos entre 3 y 4 veces, hay que hacerlo. Y cumplimos con un concepto de repetibilidad, ¿sí? Y voy a hacer calibración, ¿sí? Voy a hablar de un concepto que no, de una vez. Pensaba meter otro circuito, pero no, mejor hablamos de esto. Suponiendo que eso está muy bonito y bien hecho, voy a suponer que estoy trabajando en esto. Y estamos jugando un poquito al tiro al blanco. ¿Qué pasa si cada vez que yo hago un disparo, hace esto? Estoy dándole aquí. La pregunta es, ¿tengo exactitud o tengo precisión? ¿Alguna idea? Pues sería exactitud porque siempre le está dando en un área, en la misma área. Exactamente obtengo el mismo punto, ¿sí? Aquí hay exactitud. Entonces, a mí me interesa la precisión. La precisión es que yo esté aquí. Si mi circuito electrónico, yo no lo calibro con medida de patrón, mi circuito es exacto. Necesito darle precisión, ¿sí? Que sea preciso. Porque si yo lo calibro nada más con voltaje, puede quedarme aquí. Pero ahora lo que yo quiero medir es temperatura, no quiero medir voltaje. Entonces necesito la medida patrón, entonces le doy la precisión. En instrumentación, lo comenté la otra vez, siempre encontramos la palabra nada más de exactitud, ¿sí? Y a la precisión le llaman sensitividad. Vamos a encontrar que tenemos una forma de expresarnos en diferentes áreas. No es lo mismo que yo me exprese para instrumentación industrial que instrumentación electrónica, ¿sí? Que me exprese yo para comunicaciones. Cambiamos mucho las palabras, pero estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces ahí estaríamos. Esto es lo que yo quiero que hagan en su circuito. De un circuito exacto, que lo harían si solamente miden voltajes, a que me lo hago preciso cuando yo meto medida patrón. ¿Quedó claro para todos? Sí, Sí, profe. profesor. Sí. De hecho, en todas las películas que pasan de guerra, de los superhéroes que nunca les falla nada, casi siempre hay un francotirador. Está el francotirador y está otra persona ahí, ¿no? Con él, a un lado. Y el que está a un lado tiene un telescopio, ¿sí? Que son ya de mucha precisión, son muy pequeños. Y como el que está disparando, él nada más está apuntando aquí al centro. Y si él dispara y da por acá, él no alcanza a ver dónde pegó, por eso está la persona que lo auxilia, para que le diga, ¿sabes qué? Te desviaste tanto
y se fue hacia arriba o hacia abajo. Y ustedes ven que hace la calibración, mueve la mirilla. Ahí en una bala entra densidad del aire, le puede quitar velocidad, o puede ser demasiado rápida la bala. Está ajustando el aire, porque la va a desviar el viento, ¿sí? Entonces, cuando él dispara, le dice el de junto, te desviaste tanto a esta distancia que estás, te desviaste tanto. Entonces, él, por toda la teoría que ya llevó, ¿sí? Porque esto es teoría, no nada más de a ver si le atino, entonces él hace el ajuste. Si sabe que está a 800 metros, es un ajuste. Si está a 1000 metros, es otro ajuste, ¿sí? Si está a 1500 metros, es otro ajuste. Recordemos que actualmente los rifles de francotiradores tienen un alcance hasta actualmente ya de 3 kilómetros, entonces pues son algo impresionante, y es el que está junto de él, tiene que tener alguien para que vea dónde dio la bala. Esto es lo que hacemos nosotros ahora. Vamos a ajustar esto. Yo tengo un circuito electrónico que funciona muy bien porque es exacto, pero ahora le voy a dar la precisión. Voy a corregir todas esas desviaciones que me da el que yo pueda medir con voltaje, aquí yo lo mida con la variable que quiero medir. Yo quiero medir temperatura, entonces voy a calibrar con temperatura, no voy a calibrar con voltaje. Hacemos esa calibración. ¿Queda claro para todos? ¿Alguna duda, pregunta? Acuérdense, pueden preguntar todo lo que ustedes consideren que sea del tema. ¿No? No, profe, por el momento parece ser que no. Profe. Bien, ¿qué les parece en esta área que entramos ahora en cómo tenemos que trabajar electrónica, pero ya para procesos? Así trabajamos afuera, en la industria. Ya no es de armar, lo veo con voltaje, soy feliz, ya me voy. Ahora hay que calibrar todos los sensores, los calibramos con medida patrón. Y eso hacemos afuera, ¿sí? Ya no me sirve el simulador. El simulador no me sirve para nada. Me sirve para saber qué espero ver. Me sirve para si lo que yo diseñé me va a dar lo que yo quiero. Pero para que funcione, tengo que hacerlo físicamente. Y tengo que calibrarlo, ¿sí? En simulación todo es bonito. El mundo real es diferente. Entramos en cosas que vale la pena analizar, ¿sí? Bien, iba a dar el circuito del que quiero para la práctica primera, pero bueno, lo vamos a dejarlo aquí. Espero hayan tomado notas de todo lo que tengan de dudas, ¿sí? Que le den un repaso a esto, den un repaso todos los días a todas las materias sin excepción para que puedan ir disipando sus dudas. Denle un repaso y el próximo viernes voy a dar un circuito que es el de la primera práctica, más bien, una práctica previa a la primera práctica, porque la primera práctica es muy similar a esta previa que vamos a hacer, pero que ya van a ver que esto funciona, ¿sí? La cosa es que la primera práctica es la primera evaluación del primer departamental. Entonces, por eso queremos ahora cosas que sean reales, que funcionen muy bien, que yo pueda decir, esto lo hizo ingeniero, no lo hizo un técnico. Y si ven, yo empecé a hablar de mucha teoría que ustedes ya deben de relacionarla, ¿sí? Entonces, vamos a dejar por aquí la sesión. El próximo viernes doy el primer circuito que ya tienen que armar, tiene que funcionar. Les diré dónde se aplican, dónde lo tenemos muy utilizado, ¿sí? Pero que funciona muy bien. Entonces, que tengan un buen día, que tengan una buena tarde. Profesor. Dígame. En cuestión de la temperatura para lo del ajuste del cero, ¿tiene algo que ver, por ejemplo, que ahorita la sensación de la temperatura sea más fría de lo normal o no tiene nada que ver? No, porque lo van a hacer en un recinto cerrado que va a ser en su casa. A veces sus compañeros, cuando estamos en presencial, lo hacen en laboratorio, que no me gusta porque se la pasan tratando de calibrar y ya no hicieron nada y de todos modos ni calibran. Ahí, como lo tenemos la puerta abierta y hay ventilas, hay corriente de aire, ahí sí entra.
ese concepto y en el laboratorio van a ver que esas características nos van a servir mucho para ver cómo funcionan realmente los controladores en el mundo real, ¿sí? Vamos a poder detectar perturbaciones. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver en los cuartos de control en la instrumentación virtual? Por eso tenemos esas pantallas, pero ahí entramos ya en la adquisición de datos y tendríamos que ver todo lo que son comunicaciones industriales para poder entender por qué sucede todo eso, ¿sí? Es lo que hablan mucho, sobre todo en los deportes, te dicen la sensación térmica. No, porque ustedes van a estar en su casa, normalmente es un recinto cerrado donde no tengo perturbaciones y son muy constantes las temperaturas, ¿sí? Y además, como lo voy a estar metiendo el sensor estrictamente cerca de la fuente de calor, no vamos a tener gran variación. Ahora, el hecho de que lo hagamos así no quiere decir que quedó bien calibrado. Estamos muy cercanos de los valores reales, pero no puedo decir que tengo una calibración certificada. Estamos muy cerca de los valores reales, pero sí tenemos una desviación, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta de alguien? No, profesor. ¿No? Bueno, entonces que tengan un buen día, una buena tarde, cuídense mucho.